Siempre hay incertidumbres. Ahora se complica. Yo le añadiría a tus preocupaciones, para darte la razón, pues la normalización de la política monetaria en el mundo. Cada vez que suben las tasas de interés, las cosas se aprietan, ¿no? Entonces, pues sí hay que estar pendientes. Eso significa por lo menos una luz amarilla. Sí, sin duda, hay que estar pendientes. ¿Y esa luz amarilla se traducirá en el paquete económico? En entrevistas recientes, usted ha dicho que entregará al gobierno de López Obrador una economía con crecimiento, con finanzas públicas sanas y sin crisis de deuda. Y esas son buenas noticias. Sin embargo, la gente no lo percibe así. Votaron abrumadoramente en contra del gobierno al que usted pertenece. ¿Cómo se explica eso? Esa pregunta yo creo que no tiene una respuesta ni económica, y tiene una respuesta más política que va más allá de mis atribuciones. Pero déjame elaborar sobre la primera parte. O sea, yo estoy convencido, y esa es mi función, que es entregar una economía bien anclada, una economía bien cimentada, en donde está creciendo. Quisiéramos crecer más, no hay duda. Una economía con inflación que viene a la baja, una economía con tasas de interés razonables, un sistema bancario líquido, solvente, una deuda con una trayectoria descendente. Entonces, los fundamentos macroeconómicos están sólidos y están bien anclados. O sea, no está con alfileres, está con tornillos y con cimientos. La explicación de la votación yo creo que va más allá de lo mío, y a mí me gustaría, lo único que decir es, hay esta famosísima frase de la elección americana de Clinton, que era la economía, estúpido. Pues aquí lo que yo diría es, no es la economía, es algo más, y eso ya son especulaciones más allá de mis atribuciones. Es decir, la gente no votó el 1 de julio por razones de su bolsillo, como tradicionalmente ocurre en muchas de las elecciones. Mira, yo creo que si uno ve objetivamente los parámetros de la economía mexicana, van bien. Siempre quisiéramos más, pero hemos crecido en los últimos años más que Chile, que siempre crece más que nosotros, más que Colombia, más que Argentina, más que Brasil, más que Estados Unidos incluso. Entonces, el empleo que se ha generado son cifras récord. En estos últimos años se han generado más empleos que en los 12 años anteriores. Hemos tenido la tasa de inflación más baja en un sexenio de la historia reciente del país, y no es que de la historia. Entonces, cuando uno ve las variables económicas objetivamente, pues uno no entendería esto, pero eso es otra discusión. La gente vota por muchas razones. Cuesta trabajo entender, doctor, esta animadversión, diría, de la gente al momento de votar. Cuando la situación económica está mejor, o cuando tu situación personal, familiar está mejor. Es complicado razonar esto, de que la gente diga, bueno, abrumadoramente vamos a votar en contra de un gobierno que está llevando bien las cosas en la parte económica. Pues sí, pero eso es algo, ahora sí que soy economista, no soy politólogo, entonces, y hay que preguntarle a la gente. También hago otra analogía, que a veces pasa y existen estas cosas. A mí no se me olvida, porque yo estaba en la escuela, yo estaba estudiando la carrera cuando en 1987 Robert Solow se ganó el premio Nobel de Economía, y se lo ganó un día después del crash de 1987. Y le preguntaron, oiga, ¿cómo explica usted la caída del mercado de valores? Y su respuesta fue, en mi opinión, fantástica. Dijo, hoy en la mañana me habló mi hijo a felicitarme y me dijo que no dijera nada tonto sobre el mercado de valores. No lo voy a defraudar, entonces no voy a opinar. Dice, para eso hay que entender
otras cosas. Entonces yo creo que esto es un proceso complejo. Bueno, estamos a 3 meses de terminar este gobierno, o poco más de 3 meses. Haciendo una mirada retrospectiva, ¿cómo evalúa la reforma fiscal que emprendió el gobierno en este sexenio? Y lo pregunto porque si esta reforma fue suficiente para dar estabilidad a las finanzas públicas, digamos en el mediano y largo plazos. Mira, yo otra vez voy a poner un poquito de contexto y de ahí entrar exactamente a la pregunta. Una de las grandes cosas de esta administración, sin duda, es su agenda de reformas estructurales. Y eso le ha permitido y le ha dado al país muchas fuentes adicionales de crecimiento que antes no tenía. Menciono una y de ahí entro a la parte fiscal, que también me tocó a mí, que es la parte energética. O sea, la reforma energética al día de hoy se ha traducido en $200,000 millones de compromisos de inversión. Eso era impensable al principio del sexenio, incluso a la mitad del sexenio. Cuando yo llegué a Pemex, yo decía que un buen escenario iban a ser 50. 200,000 es una locura. Es el doble de la deuda externa del gobierno federal. Es una cantidad enorme. Entonces, como estas hay muchas, no voy a entrar a eso, pero una de estas es la reforma fiscal. ¿Qué beneficios veo yo? Y tengo una presentación, de la cual te voy a dar una copia porque es pública, en donde comparamos los choques que sufrió la economía mexicana recientemente comparados con el pasado. En el 82 se cayó el precio del petróleo a la mitad. También tuvimos un choque de hecho menos de la mitad. En diferentes años, en el 2000 tenemos una recesión y se vuelve a caer el precio del petróleo. Esta vez se cayó el precio del petróleo 70%. Cuando uno ve los comparativos del choque petrolero y del choque de la actividad económica estadounidense comparados con los de hoy, lo que cualquiera hubiese predecido para la economía mexicana hubiese sido no solo una recesión, una contracción seria. Sin embargo, eso no ocurrió. Y no ocurrió por las reformas estructurales, pero también porque en el 2012 el petróleo significaba el 40% de los ingresos del sector público. Hoy significa el 18%. Entonces, ¿qué pasó? Se caen los ingresos petroleros, pero con la reforma fiscal permitió compensarlos y no tener una crisis de finanzas públicas. Entonces, yo lo que diría hoy es, hoy tenemos una economía que desde hace tiempo no es petrolizada, pero hoy tenemos finanzas públicas que están mucho menos petrolizadas que antes. Doy otro par de indicadores. El número de contribuyentes aumentó 50%, de 40 millones a 60 millones. Entonces, la reforma fiscal yo creo que cumplió una función fundamental, nos salvó potencialmente de un problema bien grave. Nadie se dio cuenta de, o sea, la caída del precio del petróleo afectó a Pemex, que yo dirigí en ese momento, que fue una crisis tremenda, pero no una crisis de finanzas públicas, siempre había. Entonces, yo creo que nos da una plataforma sólida para seguir creciendo. ¿Falta por hacer? Sin duda. ¿Tenemos que aumentar el número de contribuyentes? Sin duda. ¿Tenemos que reducir la evasión? Sin duda. Entonces, hay que seguir trabajando en esto y hay que seguirla ajustando a las nuevas realidades. Doy una que es fundamental y que se va a tener que hacer en los siguientes años. Las nuevas economías digitales requieren de nuevas técnicas para cobrar impuestos. Si vemos la portada del Economist, de la revista The Economist, dice que hay que modernizar el régimen fiscal del mundo. Entonces, pues tendremos que seguir trabajando. Esto me da pie para otra cosa. Algunos analistas han señalado que los beneficios que dio la reforma fiscal sirvieron básicamente para pagar el costo de una deuda que creció de manera acelerada, digamos, que viene creciendo desde 2007
y que creció de manera acelerada a partir de 2012 hasta los últimos 2 años. Digamos, esta es una crítica que algunos analistas económicos hacen respecto de los frutos de esta reforma fiscal. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, yo te diría que hay que poner la deuda, en la situación de la deuda, en su justa dimensión. No la minimizo, pero hay que ponerla en su justa dimensión. Primero, la deuda, el nivel de deuda como porcentaje del PIB de México es relativamente bajo, muy por debajo de la OCDE, menos de la mitad del monto comparativo de economía con Estados Unidos. En Estados Unidos es el 100%, en Japón es el 200% del PIB, nosotros estamos en el 45%. Primero. Perdón, Segundo, estamos en el 45, pero veníamos del 18 en 2007 y del 33 en 2012. Y del 100% en 1990. Bueno, si nos vamos mucho más atrás. Entonces, pero digamos, traíamos un nivel de deuda distinto. Correcto, pero déjame hacerte un matiz. Tienes razón, arrancó el sexenio con 37, llegó a 49, estamos en 45. ¿Qué es lo importante de la deuda? ¿Qué es mi segundo punto? Lo que importa es la trayectoria como porcentaje del PIB. ¿Y qué vemos? Sí, en efecto, la deuda creció los primeros años de la administración, no se niega, pero también no se puede negar que la deuda disminuyó y va a seguir disminuyendo los últimos años de la administración. Y eso es lo que importa. Y de ahí déjame explicar una última reflexión. Se arrancó en 37, vamos a terminar en 45. Vamos a ver si me salen ahorita los números. ¿Cómo se explica este incremento? La subida y la bajada. Y la bajada implicó, y esto se pasó desapercibido para mucha gente, hubo un ajuste macroeconómico a la mitad de la administración del presidente Peña que costó y implicó un sacrificio justamente para revertir esta tendencia, que la gente pues, no lo ve porque no fue una crisis. Pero lleguemos a los puntos, a la parte final. 37 a 45. De esos, más o menos para hacer así los números redondos, que son 8, la mitad, 4 puntos, son porque se movió el tipo de cambio. Como tenemos deuda externa, eso nos sube la deuda como porcentaje de nuestro PIB, que está en pesos. No fue déficit adicional que le metimos. De los otros 4 que quedan, 2 es un poquito menos, 1,5 más o menos, son que se transparentó la deuda de pensiones de CFE y de Pemex. Insisto y subrayo, transparentó. Esa deuda ya existía. Sí. Nada más que la transparentamos, y la transparentamos en términos favorables para el gobierno porque es menos de lo que existía antes. Hubo una negociación. Y de ahí lo que queda, que es un poquito más de 2, sí es deuda que es inversión que se hizo en esto. Entonces, y sí concluyo categórico, no hay un problema de deuda en este país. Tenemos otros retos. Ese no es uno de ellos. Doctor, déjeme preguntarle sobre este mismo de la deuda en relación con el servicio de la deuda, porque el servicio de la deuda ha venido creciendo de una manera importante, alrededor de 650,000 millones de pesos, digamos, cada año dedicamos al costo de la deuda en su conjunto, y es preocupante porque las tasas de interés vienen al alza en el mundo, particularmente en Estados Unidos, y esta deuda, este servicio de la deuda está creciendo, digamos, a una tasa del 7% anual, que es el triple de lo que crece la economía y que es varias veces lo que crecen los ingresos tributarios. Es decir, si proyectamos estas curvas hacia adelante, pareciera ser que el servicio de la deuda es insostenible en este ritmo. Mira, pero yo lo que creo es que estamos viendo un pedacito de la curva. En efecto, han subido. Insisto, aquí hay 2 efectos. Tú mencionaste uno y yo mencioné el otro. Uno es el tipo de cambio. Pues sube el servicio de la deuda porque tú tienes que pagar los intereses de la deuda externa en dólares. Entonces, entonces eso te sube. Y 2, están subiendo las tasas de interés. Pero la regla de la sostenibilidad de deuda no es altas matemáticas. Es la deuda como porcentaje del PIB. Punto. La deuda como porcentaje del PIB, en efecto, subió de 37 a 49
pero bajó. Y vamos a entregarla en 45 con trayectoria hacia abajo. Entonces es absolutamente sostenible. No hay preocupación de que este costo del servicio de la deuda más las pensiones, que es otra presión que tenemos en las finanzas públicas, se están incrementando, en el caso de las pensiones, a tasas de 2 dígitos cada año? Pues mira, las finanzas públicas es una tarea difícil y por eso tenemos una situación siempre de finanzas públicas que hay que estar cuidando. Y pues por eso se hace la reforma fiscal, por eso tratas de mejorar la eficiencia del gasto, etcétera. Entonces, si tu pregunta es, ¿hay preocupación? Por supuesto que hay preocupación, pero hay ocupación. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ocupándonos de atender estos problemas. Pero por eso, pues, estas cosas, por eso se han tomado decisiones difíciles, no siempre populares, pero difíciles. ¿Se tendría que hacer una nueva reforma fiscal para atender estos asuntos? Mira, habrá que verlos y hay que verlos cada año y ver cómo van creciendo y ver qué cosas tienes que ir cambiando. No es una decisión que yo me atrevería a predecir ahorita. Pero digamos, desde el punto de vista del economista, del hombre experimentado en economía, ¿qué se requiere? Lo que hay que ir viendo es cómo mantener un sistema tributario boyante y que vaya creciendo con la economía y vaya creciendo bien. A ver, se aumentaron los ingresos, te digo yo un ejemplo de una cosa que yo hice. Se aumentaron los ingresos en el IMSS al doble del ritmo de la economía, sin hacer ninguna reforma. Ahora, los ingresos tributarios en este primer semestre han crecido muy poquito. Mira. 1%, más o menos. Mira, nosotros vamos a cumplir, creemos que vamos a cumplir con la meta de los ingresos tributarios y de los ingresos del gobierno y del déficit del gobierno para terminar el sexenio. Así que yo creo que ahí van. Por cierto, hay un asunto también que ha pasado un poco desapercibido que tiene que ver con los vencimientos de la deuda externa. Entiendo que para este año ya están cubiertos estos vencimientos, pero revisando los números para el 2019 y en adelante, por lo menos hasta el 2023, que es lo que presentan las cifras, lo que presenta Hacienda en sus cifras, tanto de precriterios como en el informe de finanzas públicas, pues son montos muy altos. Alrededor de 66,000 millones de dólares son las amortizaciones que se tienen calculadas para los próximos 5 años, a partir del próximo año. Un promedio de 13,000 millones de dólares al año. Mucho más que las amortizaciones que habíamos tenido durante este sexenio. Mira, yo creo que México ha tenido un manejo ejemplar de su deuda. No la manejé yo, entonces lo puedo decir con toda confianza, que ha tenido un manejo ejemplar. Hago un recordatorio. Cuando yo llegué a Hacienda, la curva como se le dice, la curva de deuda en pesos, en tasas nominales, era de menos de un año. En el 2003. De menos de un año. Hoy es de 30. 30 años. De hecho, hice una investigación casual. Ningún país en ningún momento de la historia ha alargado su curva de deuda a la velocidad a la cual México ha logrado extender su deuda tan rápido. Todo el tiempo estamos haciendo manejos de deuda, todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos, pues, prefondeamos el 2018 antes del 2017, pues ahora pues trataremos de hacer algunas operaciones para que todo esto se vaya manteniendo, pero si uno le pregunta a cualquier calificadora, no hay ninguna preocupación de las amortizaciones de la deuda del país hacia adelante. Por eso nos cambiaron la perspectiva estable. Es decir, estos vencimientos que se tienen de deuda no son motivo de preocupación para el secretario de Hacienda en este momento. Los nuevos... el nuevo gobierno, no será un problema para el nuevo gobierno el poder enfrentar estas cifras. Esto se lleva manejando de esta manera desde hace mucho tiempo. Entonces, no debe ser. A mí lo que me llama la atención, doctor, es el monto. Es decir, sí es notablemente mayor los vencimientos de deuda externa para los próximos años que los que han transcurrido. Yo no los tengo, pero muchas veces hemos hecho lo que nosotros llamamos
manejo activo de deuda, en la cual tú agarras y tienes un vencimiento para este año, lo pagas y lo pones en 5 años y renuevas antes y los vas alargando. O sea, tienes que estar manejando la deuda, no la puedes dejar como está. Entonces, pues tú vas emitiendo deuda y pues vas cambiando deuda que se te vence hoy a 30 años. Tenemos una curva bastante uniforme. No tengo ahorita los números en la cabeza, pero bastante larga, y en cuando platicamos con los analistas no ha sido un tema que haya salido. Bien, usted, doctor, bueno, está de más decirlo, pero usted es un economista muy experimentado, y yo diría que un político muy experimentado, además de economista. Creo que tiene esas dos habilidades. Se agradece. Ha coordinado la relación del presupuesto con los estados de la federación, dirigió Pemex, dirigió el Seguro Social, ha sido subsecretario de Hacienda y ahora secretario de Hacienda, por cierto, en un momento, digamos, especial, enfrentando este término de sexenio y con estas elecciones que han sido históricas. Así que conoce los detalles de las cifras y los recovecos de la economía. Le pregunto, ¿acaso es posible bajar impuestos, bajar el precio de las gasolinas y crecer el gasto social a la vez? Mira, dado como lo preguntaste, te voy a responder. Yo no opino sobre lo que viene. Llevo, como tú acabas de decir, de una manera muy agradable y elogiosa, llevo 15 años opinando y defendiendo políticas económicas en este país. Ya no me toca decir de lo que viene. Eso le tocará a mi sucesor, pues plantearlo y resolver los retos que tenga. Todos tenemos retos en este tiempo. Para fines informativos, su predecesor me dijo en su oficina que eso no es posible. Él tiene otras políticas. Mis políticas son porque hay que ser respetuosos. O sea, como secretario de Hacienda no quiero opinar sobre lo que viene. El 2 de diciembre seré ciudadano y opinaré sobre otras cosas. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de finanzas públicas y hoy estamos enfrentando en el mundo problemas serios en los mercados. Hoy mismo por las finanzas públicas, el foco es Turquía hoy, pero antes el foco fue Rusia y antes fue México. Es decir... Déjame hacerte un comentario general. Las finanzas públicas son absolutamente estrictas y severas. Eso sí puedo decir. Y México es un país tremendamente expuesto a los mercados internacionales. El peso mexicano es una de las monedas de mercados emergentes más líquidas del mundo, si no es que la moneda más líquida del mundo. Entonces, no hay decenas ni centenas, hay miles de gentes observando el desempeño económico y de finanzas públicas del país. Entonces, pues por eso hay una lupa tan importante. Habría que manejar las finanzas públicas bajo esa óptica. Los mercados siempre van a estar así y pendientes. Una preocupación que existe es el entorno externo. Digamos, acabo de mencionar este entorno que no luce nada sencillo, digamos, con tasas en Estados Unidos a la alza, con vientos proteccionistas al comercio, con tensiones geopolíticas como la que acabo de mencionar y un menor crecimiento esperado incluso en Estados Unidos para el próximo año. Ustedes mismos esperan un menor crecimiento para el próximo año. Y además en lo interno pues tenemos la incertidumbre de una transición política de gobierno y un nuevo gobierno del cual sabemos muy poco, lo cual también significa un factor adicional de incertidumbre. Habrá que ser mucho más precavidos con las previsiones económicas, y estoy pensando en el paquete económico para 2019 en el cual usted participa y su equipo de trabajo, dadas estas condiciones externas e internas que tenemos enfrente. Mira, yo lo que te diría es que a México le ha servido bien tener políticas fiscales y monetarias conservadoras y prudentes. O sea, eso nos ha permitido sortear esto. Insisto, pues no nos hemos dado cuenta, pero los choques que enfrentamos en los últimos años no fueron menores, históricamente hablando. Típicamente nos hubiésemos metido en un problema y eso no ocurrió. Y eso se debió, ya lo dije, a las reformas estructurales, pero también a que la parte fiscal y monetaria está sólida. Así que hay que ser conservadores. Y en efecto,
Siempre hay incertidumbres. Ahora se complica. Yo le añadiría a tus preocupaciones, para darte la razón, pues la normalización de la política monetaria en el mundo. Cada vez que suben las tasas de interés, las cosas se aprietan, ¿no? Entonces, pues sí hay que estar pendientes. Eso significa por lo menos una luz amarilla. Sí, sin duda, hay que estar pendientes. ¿Y esa luz amarilla se traducirá en el paquete económico que se presentará en diciembre antes próximo? del 15 de diciembre. Antes del 15 de diciembre. Sí. Pues el 30 de noviembre concluye su trabajo aquí, doctor, en la Secretaría de Hacienda, y no sé, le pregunto, ¿qué sigue para José Antonio el desempleo. después? El desempleo. Vamos a buscar activamente un trabajo. Así que yo llegué aquí a México regresé de estudiar y de trabajar fuera varios años. Pues va a haber que buscar trabajo, así que va a estar interesante ese nuevo reto. No está fácil no, lo sé, la generación de empleo en México. Y solo para terminar, doctor, ¿cuál sería su conclusión, si tuviera que hacer alguna conclusión sobre esta etapa que termina como un servidor público en México, por lo menos, de una trayectoria muy larga donde ha visto muchas facetas de la vida pública? ¿Cuál sería su conclusión? Que es fascinante y que es absolutamente enriquecedor en lo personal, las experiencias, todo lo que uno aprende y el sentimiento de que pues estás haciendo tu chamba por tu país. Entonces, pues sí, es fantástico, una experiencia fantástica. Pues le agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias. Un placer.